Listo. Ya estamos grabando clase. Ok, ahora sí. Varias cosas que son importantes. La vez pasada respondí una pregunta respecto a los derechos de estar en la órbita geoestacionaria y di una respuesta diciendo que yo sabía que efectivamente existía un derecho para estar en esa órbita geoestacionaria. Eso no es correcto. No sé por qué en algún momento de mi vida, en algún lugar, tuve la percepción de que existía algún tipo de derecho respecto a la órbita geoestacionaria. Yo me puse a investigar porque les prometí que esta era la última vez que me iba a hacer esa pregunta y que les iba a decir que no sabía la respuesta. Entonces ya esta es la última vez que me hacen esa pregunta y les contesto que no sé la respuesta. Ahora sí ya sé la respuesta. Pero resulta que la respuesta es más compleja de lo que me pude haber imaginado. Tuve que leer un paper completo que explicaba un tema, de hecho un paper de Indonesia, porque el tratado es curioso, porque creo que esta clase podríamos agregarle una pequeña parte, tal vez una media hora, unos 45 minutos de la parte de legislación del área espacial. Voy a ver si eso lo puedo hacer posible, creo que sería bien interesante. El punto es que el Tratado del Espacio de 1967, que fue un tratado que se hizo a través de Naciones Unidas, que la mayoría de los países son firmantes, se dice algo bien interesante que justamente en este momento está en evaluación. Se dice que ningún bien del espacio exterior puede ser declarado como pertenencia de ningún país. O sea, que los estadounidenses llegaron a la luna, pusieron una bandera en la luna y no pueden decir la luna es de nosotros, o este pedacito de la luna es de nosotros, o este lotecito, aquí donde me cae el condominio y la cosa. No se puede. Pero no se puede con ninguna cosa que tenga que ver con el espacio. De hecho, lo más que usted puede declarar como bien de un país es el espacio aéreo. Y el espacio aéreo, ya nosotros trabajamos que era el espacio aéreo, ¿verdad? Que es lo que está por debajo de la línea de Kármán. Es interesantísimo, ¿verdad? De Kármán. Entonces pasan dos cosas. Pasa esto, que no se puede declarar un espacio físico como perteneciente a algún país o perteneciente a un gobierno, perteneciente a lo que sea. Resulta que en los 70s, creo que específicamente, quisiera que mi memoria me falle, los países que están por encima del Ecuador, exactamente, que no son muchos, de hecho, creo que en América son Colombia, Ecuador y Brasil, y pare de contar, 3. Estaba por ahí Indonesia, estaba algunos países africanos y listo, ¿verdad? De hecho, justamente el paper que leí es de una persona de Indonesia, porque hablaba específicamente de que los países ecuatoriales quieren hacer un reclamo en Naciones Unidas porque la órbita geoestacionaria está exactamente encima de sus propios países y sienten que ellos tienen el derecho a, ese pedacito de la órbita geoestacionaria, que es un bien del país. Pero ¿cómo se llama? Al convenio de usos pacíficos del espacio exterior, decir que no se puede declarar como bien de un país cualquier lugar del espacio exterior, entonces, en general, eh, ese reclamo no es aceptado por los otros países. Entonces, el paper describe, con toda razón, que a pesar de que cierta parte de la órbita geoestacionaria está, qué sé yo, encima de Colombia, de Ecuador o de Brasil, son los países desarrollados los que tienen la capacidad de llegar ahí, los que la pueden aprovechar, a pesar de que es otro país el que está por ahí. Entonces, en conclusión, vean qué interesante. Bueno, a mí me parece súper interesante y eso les parece interesante a ustedes.
La única limitación para estar en órbita geoestacionaria es la asignación de la frecuencia de telecomunicaciones, que no tiene que ver con el hecho de dónde esté uno, sino que tiene que ver con en qué frecuencia usted está trabajando y que no realice una interferencia a otra frecuencia, que fue lo que yo les expliqué, que justamente el satélite del proyecto IRASU tuvo que pasar por ese proceso con la International Telecommunication Union, ITU. Entonces, con eso les cumplo la pregunta correctamente. Quedó mal diciendo, me equivoqué, me disculpo, pero bueno, ya por lo menos ustedes saben que hay un profesor aquí que si se equivoca por lo menos lo va a reconocer, o por lo menos a veces. Muy bien, espero que con eso ya quede suficientemente clara el tema. El otro tema fue los materiales de las velas solares. Los materiales de las velas solares son muy diversos y de hecho encontré un paper de NASA no tan nuevo, como 2010 realmente, que fue la primera búsqueda que lo encuentro en Google, lo leí bastante, describiendo las características de las velas solares. Los materiales en realidad no importan tanto, pueden ser aluminio, tratando de trabajar con fibras de carbono. Lo importante son dos cosas, que sea lo más delgada posible. De hecho, dice que muchas de las velas solares son 40 veces más delgadas que una hoja de papel, porque masa, ¿verdad? Entre más masa. O sea, si usted agrega una vela solar para tener propulsión, pero esa vela solar le agrega masa, usted tiene que empujar la masa de la vela solar y pierde un poco el propósito del asunto. Entonces, entre más delgada, mejor. Y segunda, que sea altamente reflexiva, para que refleje los fotones y que genere ese efecto de momento. Entonces, esa es la segunda respuesta de la pregunta que me hicieron. Dicho esto, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta de la clase anterior para iniciar con esta clase? Preguntas, preguntas, preguntas. No, profe, De bueno, parte más bien, bueno, buenas tardes las y cartas. gracias por la pregunta. Yo había hecho la pregunta de la normativa y eso y gracias. Interesante la respuesta y bueno, y no sé, me parece como extraño que lo manejen como así y que no sé, tal vez no esté como mal regulado, pero de ahí, ok. Es increíble que el hecho de que, por ejemplo, eran muy pocos países los que podían acceder al espacio, muchísimas cosas que uno asumiría reguladas no están para nada reguladas. Es el nuevo lejano oeste, el espacio, ¿verdad? Y de hecho, la cuestión está legal y el tratado de Usos Pacíficos del Espacio Exterior de 1967 tiene implicaciones legales importantísimas. Por ejemplo, ya Luxemburgo y Estados Unidos están impugnando esta misma ley que dice que un bien que no puede ser declarado un bien de un país o de una empresa o lo que fuera, una cuestión del espacio, porque eso implicaría que no se puede hacer minería espacial, porque la gente no podría decir, bueno, y este asteroide yo lo agarré el mío. Y es una discusión interesante que se va a dar muy probablemente esta misma década. En esta misma década, los vuelos tripulados están teniendo ¿cómo decir? Una visibilidad muy alta, pero probablemente la discusión, o sea, no la discusión que usted va a encontrar en La Nación, en CNN o en, no sé, en los medios de comunicación para el público en general, pero la discusión que usted va a encontrar en The Economist o Bloomberg o alguna cosa así, va a ser la discusión de la minería espacial. Es una discusión muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, porque ya es económicamente viable explotar un montón de recursos, ¿verdad? Y de hecho, yo he visto varios videos, varios documentales donde dice que el primer trillonario va a ser una persona que explote estos recursos efectivamente, porque digamos, exponencialmente es otro nivel. Y es una discusión interesante que podemos tener. De hecho, el semestre pasado
en el curso que doy en electrónica, creo que fue el pasado o el antepasado, tuvimos una clase de temas especiales del área espacial. Cada grupo eligió un tema para poder investigarlo, como, sobre todo para hacer algo diferente, que no sea yo el que los presente y que podamos investigar un poco. Me gusta hacerlo cuando ya hemos visto algunos términos, porque entonces ustedes investigan el tema y ya ven, ah, mira, esto es un TLE, esto es algo en órbita, esto es, etcétera, etcétera. Y tal vez a alguien le interese tomar el tema de minería espacial. Puede ser interesante. O basura espacial, que es un tema fuertísimo, fuertísimo. O la de constelaciones. Son muchísimos temas. Profe, Gracias. Dígame. profe, es que era que yo sí tenía una pregunta, pero con respecto a lo que usted explicó del programa de GMAT, porque cuando yo lo descargo, sí, a mí, digamos, se me descarga una carpeta comprimida y se supone que ya la descomprimí, pero no me sale eso que le sale a usted. Entonces, Creo que probablemente lo que no, bajaste, hay dos diferentes, porque a mí me pasó lo mismo, que se baja esto, se baja esto, gpredict, en lugar de bajarse esta, no, pero ¿verdad? a mí sí se me baja, bueno, Esta. dice GMAT, CSAL, plugin code, Airbell. Ya, yo tuve el mismo problema, yo tuve el mismo problema. Es que creo que el link que yo les mandé fue el de este. Eh, vamos a ver cuál es el que se baja aquí. Sí, files, vamos a ver. Sí, sí, tienes razón, es este el que está bajando, el plugin. Sí, creo que el problema es este, que está así. Download, sí, que Sourceforce, no sé por qué a veces le aparece uno como el plugin nada más, no le aparece el GMAT 2020 el completo. Es este. Este es el que está, este es el que está bajando vos. Y este no nos sirve. El que debería uno bajar es este. GMAT Wing R2020. Creo que es el mismo que yo tengo. Ya, Ah, GMAT. ok. Voy a mandarles el link por chat, porque igual eh, podemos bajarlo mientras que voy explicando algunas cosas, tal vez y así. eh, Así no Está tenemos bien, profe, problemas. gracias, más bien. No, gracias a vos por decirme, ¿verdad? Para poder hablar ese tipo de cosas. Aquí va. No sé si alguien más tuvo problemas con eso. Ok. Profe, De todas buenas maneras, sí. tardes. Buenas tardes. Eh, Tal vez ahí como dato curioso para aportar a lo de la vela solar, en Ujú. Netflix hay una serie que se llama Salvation y de hecho, bueno, se trata como que hay un asteroide contra la Tierra y todo, y de hecho ellos hacen una vela solar para desviarla. Mm. No sabía, no conocí esa serie y eso que soy un ñoño de esas series. Y Sí, ahí me a la recomendó un Salvation. profe de Física 1 y es bastante bueno. Ah, qué interesante, qué interesante. Voy a revisarla. De hecho ahí yo les recomendé algunas series. No sé si tuvieron la oportunidad de ver Space Race y ver todas las cosas que yo comenté en la clase pasada. Es Yo bien inicié interesante. Mars, de hecho está bastante interesante, sí. Es una discusión bien interesante, pero Mars tiene muchas discusiones que tienen que ver con psicología, con organización y con, sí, básicamente eso. Dicen que la parte más difícil de una misión de mucho tiempo es lidiar con los caracteres de la gente. Entonces eso de que dicen que lidiar con la gente es difícil, es cierto, es más difícil que la ingeniería espacial. Ajá, sí, qué buena nota, Salvation, voy a apuntarla. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ok, buenísimo, buenísimo. Me encanta la actividad de este grupo. Creo que el hecho de estar concentrados en un solo curso ayuda bastante, la clase sea un poquillo larga. Y que a esta hora ya se nos pasó la marea alcalina. Muy bien, entonces vamos a ver la presentación de hoy. La idea de hoy es directamente ya empezar, no solamente a decir cómo es que un objeto está en órbita, sino que empezar a hacer esas simulaciones. Esas simulaciones vamos a hacerlas de arranque
utilizando los elementos orbitales que vimos en la clase pasada. Entonces, las herramientas de simulación, como les dije, pueden basarse, una de las maneras de trabajar es en los elementos orbitales. Los elementos orbitales de los satélites pueden ser obtenidos utilizando los Two-Line Elements, los TLEs, de los que hablamos también la clase pasada. La herramienta que nosotros vamos a utilizar, que no es la única herramienta que existe, no es la peor, no es la mejor, en realidad es bastante buena. Es una herramienta que se llama GMAT y que es utilizada por bastante gente, ¿verdad? No solamente por NASA, sino por toda esta gente que está trabajando en eso, entre ellos NASA, digamos, AI Solutions, que es otra empresa que después voy a mencionarles, Boeing, JPL, la Agencia Espacial Coreana, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estoy diciéndoles con esto es una herramienta seria de trabajo. No es un simulador de juguete, porque ustedes pueden encontrar montones de simuladores de juguete para sus tablets, para sus teléfonos, cosas por el estilo. Pero GMAT es una herramienta profesional para la simulación de astrodinámica. De hecho, ustedes con GMAT pueden simular la trayectoria de un objeto que va llegando desde la Tierra a la Luna, un montón de cosas súper, súper interesantes. Nosotros lo vamos a utilizar para cosas básicas, pero eventualmente, si ustedes se van metiendo más y más en este tema, ya sabrán que la herramienta es bastante buena, y a pesar de que es software libre. Por cierto que esta presentación tiene la versión 2.18a, pero la versión que yo estoy utilizando aquí es la versión 2020, ¿ves? R20A. Ok. Por cierto, yo tengo los dos sistemas operativos, Windows y Mac. Tuve muchos problemas instalándolo con Mac, de hecho no lo he logrado todavía. Dígame inútil, pero no lo he logrado. Entonces, si alguno de ustedes solamente tiene Mac, y lo logra, pues me dice cómo lo logró, y si no lo logra, pues sepa que está en buena compañía. Ok, muy bien. La cuestión es esta herramienta es desarrollada por el Goddard Space Center. De hecho, el Goddard Space Center es el que trabaja la parte de guía y navegación de naves espaciales. Es de software libre, los tutoriales están disponibles y permite verificar si una misión es factible o no. Eso para nosotros va a ser bien importante verificar si una misión es factible. Por ejemplo, ustedes les dicen, bueno, nosotros podemos lanzar, qué sé yo, ustedes son están dirigiendo la Agencia Espacial Costarricense y llega Elon Musk y les dice, bueno, ustedes quieren poner un satélite, nosotros lo podemos poner en una inclinación de 60 grados a una altitud de aproximadamente 500 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. ¿Eso les sirve a ustedes? Y ustedes se quedan como, ¿qué? No tengo idea. La idea de la clase de hoy es que ustedes puedan responder a esa pregunta y van a ver cómo al final de este curso entender qué significa eso y qué implicaciones tiene, que tal vez es una de las cosas que la gente que no está en el área de ingeniería espacial no sabe y que si se mete en la parte de ingeniería espacial debe saber, más importantes. Ok, entonces esa es la idea. Vamos a hacer un ejemplo, ya directamente. La primera cosa que tenemos que tomar en consideración, la Tierra tiene un radio aproximado de 6.371 kilómetros. Nosotros, cuando decimos la altitud de una nave espacial, siempre la vamos a referenciar con respecto al centro de la Tierra. Recuerden el marco de referencia y que este marco de referencia tiene este centro con el centro de la Tierra. Entonces, si ustedes dicen está a 400 kilómetros sobre la superficie, quiere decir que está 400 kilómetros más 6.371 kilómetros, ¿verdad? Esa es la idea, porque siempre en cualquiera de los simuladores, eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, les voy a poner un ejemplo.
un ejemplo muy sencillo. Este es el primer ejemplo y lo voy a desarrollar yo. Vamos a tener 400 kilómetros de altitud sobre la superficie terrestre. Esto es aproximadamente la altitud de la Estación Espacial Internacional. Vamos a iniciar con una órbita circular para hacerlo muy, muy sencillo. Ya nosotros sabemos que no todas las órbitas son circulares. ¿Ok? Entonces, como la órbita es circular, recuerdan que en una órbita elíptica existe el semieje mayor, que se denomina A, y el semieje menor, que se denomina B. Si la órbita es circular, A es igual a B, ¿verdad? Claramente. Y eso quiere decir que A es igual a B y es igual al radio de la órbita. Entonces, semieje mayor sería el radio de la órbita. Vamos a iniciar todo en 0. Inclinación inicial en 0, rango en 0. El argumento del periapsis es 0. El argumento del periapsis, si ustedes lo recuerdan, vean, se los voy a decir, a mí a veces se me olvida, no todos los términos son tan fáciles de recordar, pero por eso yo no les pido a ustedes que se aprendan cosas de memoria. Argumento del periapsis, aquí debería decir el perigeo en este caso. Oh, por cierto, no corregí esto. Ok. ¿Por qué el mouse me desaparece? Bueno, no importa. El asunto es que ya sé por qué. Que es el ángulo entre la dirección del nodo ascendente y la dirección del perigeo. Recuerden que la dirección del perigeo, ¿dónde está la presentación? Ok, la dirección del perigeo solo tiene sentido si la órbita es excéntrica. Y esta órbita es circular, entonces no hay perigeo, ¿verdad? El perigeo, recuerden, es el punto más cercano del planeta a la órbita. Y lo que nosotros dijimos es la dirección del nodo ascendente. El nodo ascendente era el punto donde la órbita ascendía cuando cruzaba el ecuador, donde la órbita ascendía de sur a norte. Entonces el ángulo entre el perigeo y eso era la longitud del nodo ascendente. No tiene sentido en una órbita circular. Bueno, en todo caso, ahorita lo vamos. Creo que la clase de hoy va a ayudar un poquito, cada vez un poquito más a entender estos conceptos. El semieje mayor es el radio y la anomalía todo en 0, absolutamente. Entonces, esto, perdón. Vamos a buscar el programa. Si ustedes tienen el programa, les pediría por favor que lo abran. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un note pequeño. Aquí. Ok, aquí, exacto. Como toda la definición. Y entonces entramos aquí a GMAT. Ok. ¿Lo tienen abierto? ¿Tienen alguna dificultad? Bueno, yo sé que hay una persona por lo menos que apenas lo está bajando, pero creo que este ejemplo es suficientemente sencillo para que si lo está bajando lo pueda seguir cuando lo haya bajado. Ok. Si ustedes están en GMAT, bueno, voy a abrirlo de nuevo porque quiero que vean una cosa. Si ustedes están en GMAT y abren aquí en Bing, les va a aparecer esto y les va a aparecer esta cosa, donde vienen algunas tutorials y algunos scripts y cuestiones, etcétera, etcétera. Con solo hacerle cerrar esto, ya aparece la pantalla normal. Y de hecho, esta pantalla normal tiene una misión por defecto. Si ustedes corren aquí la misión por defecto, les va a aparecer las cosas que ustedes tienen acá, que es una misión por defecto. Entonces, ahora sí. Si ustedes entran, vamos a abrir otra vez el Notepad, aquí está. Si ustedes entran acá, Default Spacecraft,
entonces van a encontrarse con estas características. El software está por defecto en X, Y, Z, velocidad X, velocidad Y, velocidad Z. Eso quiere decir que la posición y la velocidad está dado en elementos cartesianos con respecto al marco de referencia inercial de la Tierra, que lo hemos explicado en la clase pasada. ¿Ok? Eso es una manera de describir la órbita de un satélite, pero nosotros vamos a cambiar. Y aquí, donde dice cartesiano, lo cambiamos a kepleriano. Y ahí están todos los elementos keplerianos. Entonces, por ejemplo, aquí usted dice, este es el semieje mayor. El semieje mayor, habíamos dicho, en esta cosa, que es de 6.371 más 400 kilómetros, que sería entonces 6.771 kilómetros. Es semi-major axis, que por cierto aquí en la presentación lo tengo escrito. Lo tengo escrito un poquito después. Aquí está. Por aquí lo puse. No, no lo puse. Aquí está, sí, ves. Aquí está, semieje mayor, excentricidad, inclinación, RAN, argumento del perigeo. Y este es, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Ve que yo ni siquiera yo me lo sé de memoria. El último elemento, que es la anomalía media de la época. Ok, entonces, vamos de nuevo. Semieje mayor, 6.771. Vamos a poner entonces la excentricidad en 0, porque es circular, la inclinación en 0, el RAN en 0, el argumento del perigeo en 0 y la anomalía media de la época en 0. Si ustedes le dan a aplicar, le dan OK y corren esta simulación, ustedes van a ver una órbita completamente circular. Si ustedes ven aquí en el mapa, estos famosos mapas que salen cuando usted está operando una misión, ese satélite solo pasa por el ecuador. Y si ustedes ven el mapa acá y agarran el planeta, empiezan a ver una órbita circular alrededor del ecuador. ¿Lo pudieron simular? ¿Tuvieron algún problema? Si ustedes apretan el botón derecho y lo hacen para adelante o para atrás, entonces pueden hacer esto, que es acercarlo y alejar la perspectiva. ¿Tuvieron algún problema? ¿Está todo bien? ¿Está todo...? Porque ya estamos simulando lo más sencillo posible y de aquí vamos a arrancar. O sea, yo sé que esto es súper sencillo, pero a veces hay problemillas de que tal cosa no me funcionó, de que tal cosa estaba configurada mal o lo que fuera. ¿Todo en orden hasta acá? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí. Listo. Genial. Entonces, vamos, ya estamos, dimos el primer paso, vamos con lo siguiente. Esto estaba, vamos aquí, una 4. Ok, entonces, este es un ejemplo inicial. Vamos a modificar parámetro por parámetro. Entonces, vean, recuerden que era la inclinación. Vean que hay muchas cosas que en una órbita circular ecuatorial no tienen sentido, porque no hay periapsis, no hay perigeo, y no hay, ¿cómo se llama? No hay nodo ascendente, porque no estamos cruzando el ecuador nunca. Entonces no hay nodo ascendente ni argumento de perigeo. No tienen sentido ninguna de las dos. Porque el nodo ascendente no tiene sentido porque no cruzamos de sur a norte. Y la anomalía, el argumento del perigeo no tiene sentido porque la órbita no es elíptica, es completamente circular. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos la inclinación? Si nosotros cambiamos la inclinación, como dijimos que la longitud del nodo ascendente era 0, entonces el punto donde la órbita cruza de sur a norte va a coincidir con el equinoccio de verano. Entonces, por ejemplo, vean esto, que lo hicimos en la clase pasada.
Si nosotros aquí callamos la inclinación a 45 grados, aplicamos, ¿vale? Entonces vamos a ver que exactamente es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí está pasando eso exactamente, los 45 grados. Y nosotros, si cambiamos la anomalía media, perdón, si cambiamos el argumento, si cambiamos la longitud no ascendente de 0 a 90, entonces el nodo ascendente ya no sería en el eje X, que es el equinoccio de verano, sino que sería 90 grados del eje X, que sería en el eje Y. Lo podemos cambiar. Por ejemplo, acá decimos, eso sería el RAM. Entonces lo cambiamos a 90 grados. ¿Verdad? Le damos OK. Y entonces esto cruzaría de norte a sur. Exactamente donde nosotros dijimos. Aquí. Esta flecha de acá es la flecha que nosotros utilizamos para correr todo lo que nosotros hayamos configurado acá. Esta flecha de acá es para animarlo. Entonces, si ustedes quieren impresionar a sus papás, ustedes les pueden decir hoy que están ustedes trabajando con órbitas de satélites y que esta es la animación de lo que ustedes hicieron hoy. Bueno, esta animación fue muy rápida, aquí la pueden hacer más lento. Entonces, esto es un satélite en 45 grados a 400 kilómetros en una órbita circular dando vueltas alrededor de la Tierra. Y esa simulación es esta, y aquí se ve por dónde pasa ese satélite en un mapa mundi con una proyección de este tipo, ¿verdad? Entonces, ya ustedes más o menos van viendo por dónde va el asunto. Ok. Y así ustedes pueden modificar cualquiera de los parámetros con los que ustedes están trabajando. Claro, tienen que tener cuidado con ciertos parámetros, porque, por ejemplo, si ustedes están, qué sé yo, hay un error que pueden cometer, porque yo ya lo he cometido, simplemente cuando uno pone parámetros sin control. Imagínense, por ejemplo, vamos a ver, que ustedes pusieron que no quiero una excentricidad de 1, sino que quiero una excentricidad de 0.5. Una excentricidad de 0.5 quiere decir que B y A, recuerdan esto, es el semieje mayor y el semieje menor, que B que 2 veces B es A. Si ustedes dicen que el semieje mayor tiene cierto valor y el semieje menor es menor que el radio de la Tierra, entonces evidentemente la órbita va a cruzar por el medio de la Tierra y no va a ser una órbita válida. Entonces, cuando ustedes trabajan con excentricidades, tienen que tener cierto cuidado. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, que para hacer un experimento, que en esta órbita B sea el que nos acerca ¿cómo se llama? La nave a 400 kilómetros a la superficie terrestre. Entonces B sería 400 kilómetros más 6.371 kilómetros, ¿verdad? Entonces esto sería 6.771 kilómetros. Y entonces eso quiere decir que A, ok, vamos a ver. Eso sería, sí, ok. Sí, vamos a, yo estoy diciendo, no sería, ese sería el semieje menor, no sería el perigeo, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes, porque este es el semieje menor, este es el semieje mayor, y en una órbita como estas, el planeta va a estar en uno de los focos. El perigeo es diferente. Estos son conceptos importantes que tienen que tener en consideración. Creo que me va a funcionar mejor con perigeo, pero no importa, hagámoslo así. Entonces vamos a hacer, creo que me va a dar. Vamos a hacerlo como 6.771 por 2. Ok, vamos a calcularlo. Ya me estoy haciendo un poquito bolas. Van a ver que esto es divertido. No quiero que se me distraigan mucho. Ok. No, ya que me metí en este ejemplo, voy a terminar de hacerlo y ahorita vamos a entrar en otro ejemplo que creo que les va a parecer bien interesante. Ok. No me va a abrir nada. Ok.
Es que yo utilizo, esto es como un tipo de MATLAB para los que utilizan MATLAB, pero en open source. No es mucha cosa. 1771 por 2 sería 13.542, entonces vamos a hacerlo así. 13.542 y una excentricidad de 0.5. A ver si no me da ningún problema. Ok, para hacer una excentricidad más grande. Sí, es una excentricidad más grande. Ven que esa excentricidad es bastante grande, pero la cantidad de tiempo que estoy haciendo la simulación no es suficiente. Aquí donde ustedes entran aquí a Mission, dice una cosa que dice Propagate, y aquí dice cuántos segundos estamos propagando. Estamos propagándolo por 12.000 segundos. Según recuerdo, ¿cuántos segundos tiene un día completo? Creo que son, vamos a ver, un día completo serían 60 segundos por 60 minutos por 24 horas. Sería 86.400. Vamos a hacerlo un día completo. 86.400. Aquí le dan OK. Y entonces ustedes vuelven a correr la misión. Y aquí el satélite está dando vueltas con una órbita altamente elíptica por haciendo la simulación un día completo. Y entonces aquí ustedes pueden verlo en una animación alrededor de la Tierra. Y aquí ustedes pueden ver todos los puntos que recorrió ese satélite. Bueno, de hecho pueden hacer la animación, todos los puntos que recorrerá ese satélite alrededor de la Tierra en ese momento. Con esa inclinación, con todo ese tipo de cosas. Ok, perdón por distraerlos con esto. Vamos al punto. Cosas importantes. Lo primero, epoch. Acá, cuando ustedes hacen la simulación, a donde dice Default Spacecraft, hay una cosa que dice epoch y tiene un número que dice 21.545. Perdón, ¿tienen alguna pregunta respecto a lo que hicimos anteriormente? Para no dejarlos ahí con preguntas. ¿Preguntas? Profe, bueno, yo Sí. solo tengo una duda. ¿Qué es exactamente lo que causa cambiar de 0 a 90 el run? No me quedó tan claro. En realidad no es que algo lo cause, simplemente una posición en órbita. O sea, es donde estoy. Lo que quiero decir, o sea, no es que yo lo cambié para simular la órbita, pero el run es una manera de decir a dónde estoy. No es que o sea, yo lo cambié en la simulación para simular una órbita con un run de 0 y otra órbita con un run de 90. Pero simplemente son posiciones en órbita. Ok, ajá, pero digamos en la órbita como tal, en la simulación, ¿cómo se refleja? Es a lo que me refiero, digamos, ¿cómo se ve ese run? Bueno, vea lo que lo hicimos ahorita. Vea que vea esta simulación. Esta simulación, el momento en que el satélite cruza de sur a norte, cruzando el Ecuador, está a 90 grados del equinoccio de verano. Vea que el equinoccio de verano es este X de acá. Y en esta órbita, el momento en que ese satélite cruza de sur a norte está a 90 grados sobre este eje. Si nosotros ese run no es de 90, sino que es de 0, estaría el momento en que el satélite cruza de sur a norte, no estaría a 90 grados de este eje, sino que estaría en este eje exactamente. Lo podemos correr de nuevo y lo vemos. Ahí está. Vea que en esta simulación, en esta animación, el momento en que el satélite cruza de sur a norte está exactamente en el equinoccio de verano, en ese eje, en el eje X. Ese es el punto donde el satélite cruza por el eje X. Entonces piensen esto, si esto no fuera un satélite, sino que fueran dos satélites, estarían en posiciones diferenciadas por medio del run. ¿Verdad? Ok, perfecto. Okay. Sí, creo que con eso queda claro. Sí.
Gracias. Ok, buenísimo, buenísimo. No, no, pura vida, para eso estamos, para eso estamos. Todas las preguntas, por favor, las hacen por ahí. Ok, entonces, volviendo a esto, el epoch. ¿Qué es el epoch? El epoch es un formato para indicar el día en que se está haciendo esa simulación. O sea, esta simulación no es una simulación antojadiza. Si ustedes ponen una simulación, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros no solo estamos simulando el satélite en el espacio, sino que estamos simulando la superficie de la Tierra con respecto al satélite. Si ustedes ponen la posición del satélite en este momento con el TLI correcto y toda la cuestión, no solamente va a simular el satélite en órbita, sino va a simular por dónde pasó el satélite con respecto a la superficie de la Tierra. GMAT tiene un valor por defecto. El valor por defecto es 21.545, porque estos son días. El 21.545 quiere decir el 1 de enero del 2000. En ese momento yo todavía estaba en la universidad, en mi pregrado. El valor de epoch 0 representa el 4 de octubre de 1957. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? ¿Saben por qué? Voy a batear, pero no fue como el primer objeto que fue al espacio o algo así. Sí, aquí se los dije. Ahí está. Exacto. El primer objeto artificial en órbita, que es el Sputnik, el satélite ruso. De hecho, cosa curiosa, yo no sé por qué la gente usualmente no lo menciona. Y si alguien aquí sabe ruso, me va a decir, sí, profesor, por favor, ya lo sé. Pero Sputnik quiere decir satélite en ruso. O sea, el primer satélite ruso se llama satélite. No eran necesariamente muy creativos, ¿verdad? Yo me di cuenta porque alguna vez en la vida tuve la oportunidad de llevar un curso con un profesor ruso que daba el curso en ruso, yo no sé ruso, y con traductor simultáneo. Yo veía que él decía Sputnik, 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 Sputnik cada rato, pero qué raro, porque habla tanto del primer satélite. Y después me di cuenta que no era eso, sino que Sputnik quiere decir satélite. Bueno, entonces el Sputnik 1, el satélite Sputnik, el primer día, el primer acceso de la raza humana al espacio es el 4 de octubre de 1957 y por lo tanto se conoce como el valor epoch 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ubicarnos el 9 de septiembre del 2020, esta fue la última versión de esta clase que hice, habría que sumarle esto. Si, por ejemplo, nosotros decimos, no sé, buscamos en Google how many days after today, how long ago was January 1st, 20. Entonces aquí nos dice 7.684 días. Entonces, si nosotros quisiéramos simular hoy, tendríamos que sumar 7.684 días, o más fácil, qué tonto, ¿verdad? October 4, 1957, dije, ¿verdad? Ajá. Fácil, ¿verdad? ¿Para qué no lo hago de una vez? Ahí está, 23.113 días. Entonces, si ustedes ponen aquí en Default Spacecraft, 23.000, ¿cuánto les dije? Perdón, 23.113, 13, y lo simulan. Entonces dan OK. Y ustedes van a ver que esta animación, este cálculo está mal. Esto no está bien, ¿verdad? 18 de abril de 2004, esto no está bien. ¿Qué pasa? Bueno, por ahí anda el asunto. Tengo que calcularlo bien. ¿Será que lo puse mal? 1957, octubre 4. 23.113. Puse 23.113 aquí.
Ajá. Ok. Voy a hacerlo como lo hice antes. Ya estoy divagando, qué pereza. Qué pereza cuando los profesores divagan. A mí me parecía tremendamente aburrido. 7.684 días más 21.545. Entonces, 21.545 más esto. Sí, este es el número, no es 23. No confíen en Google. Si ustedes lo ponen aquí. Listo. Ahora sí, 15 de enero del 2021. Bueno, hoy estamos 14. Creo que es el día 1, no el día 0. Pero en el, bueno, no, es que esto empieza a 14 y después sigue hasta el 15 porque hicimos un día completo. Entonces aquí estaríamos simulando la órbita de ese planeta exactamente, de ese satélite exactamente el día de hoy. Y por eso es importante el epoch. ¿Ok? Esa es la cuestión. Entonces, nosotros podemos cambiar parámetros como la inclinación o el ramp, ya lo hicimos esta parte. Y además, no solamente podemos obtener elementos orbitales que nosotros nos inventemos, sino que nosotros podemos simular las características de una órbita real de cualquier satélite que ustedes quieran buscar a partir de los two-line elements. Como les mencioné en la clase pasada, la segunda línea de los elementos de dos líneas tienen los parámetros orbitales de el satélite. Y con esos parámetros orbitales ustedes pueden decir, pueden simular el satélite exactamente de la misma manera en la que el satélite se encuentra trabajando en este momento y saber por dónde va a pasar en el futuro. De hecho, la utilización de los two-line elements, por ejemplo, en el caso de nosotros en la estación del proyecto Irazú, nos permitía conocer de antemano cuando nosotros íbamos a poder contactar el satélite. De hecho, teníamos una antena, de hecho, o sea, ya el satélite no existe, pero la antena todavía está. Teníamos una antena, qué bonito, ahora que tengo una silla que rota, puedo hacer las dos cosas, que la antena podía elevarse así, así, y podía hacer así, para poder rastrear el satélite. Entonces ustedes, no, o sea, el satélite no siempre pasaba por encima exactamente, ¿verdad? A veces pasaba por el norte, a veces pasaba por el sur, a veces pasaba por diferentes lugares, y así, utilizando la información de los two-line elements, nosotros podíamos contactarnos con el satélite. Entonces, utilizando los parámetros keplerianos en GMAT, nosotros podemos agarrar cualquier two-line element y simular exactamente el satélite con el que estamos trabajando. Así, si ustedes ven, esto ya se los enseñé, pero queda en la presentación como referencia, que creo que puede ser bastante interesante. Ustedes le dan clic acá, donde dice Default Spacecraft, donde dice Epoch, ponen el día que quieren simular, el día de inicio. Aquí la parte kepleriana para que sean los estados keplerianos, y aquí están las configuraciones de las coordenadas keplerianas. ¿Ok? Las coordenadas keplerianas, que son las que conocemos y amamos tanto. ¿Ok? Entonces, ejemplo. Aquí yo saqué un two-line elements, pero podemos incluso sacar el two-line elements actual. Este es un two-line element de la Estación Espacial Internacional. Este es uno. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer extract, vamos a ver, extract ISS TLE. Entonces le puede dar, aquí está. Aquí están este es el último TLE de la Estación Espacial Internacional. De hecho, lo dan en formato digital, lo dan en un formato digital bastante sencillo, porque ¿cómo se llama? Esto puede servir para cualquier software que ustedes tengan, qué sé yo, que ustedes tienen que ustedes están haciendo una app, o que están haciendo cualquier cosa, o que tienen algo muy sencillo, y el TLE es brindado de esta manera. Voy a entrar a hacer extract.com acá.
Perdón. Y aquí en Celestrack, en la página principal, van a encontrar un montón de cosas, de un montón de satélites y un montón de estaciones y cosas por el estilo. Vamos a ver. De hecho, este Celestrack tiene una cosa muy bonita, que es una visualización de las órbitas de diferentes satélites en el espacio. Y de hecho van a ver algo bien interesante. Van a ver la cantidad de satélites que hay en el espacio en este momento. Esta es la página de Celestrack. Y ahorita les va a aparecer. Un montón de satélites. Catálogo. Ok. Bueno. Esto no lo he usado tanto. Bueno, no importa, no importa. Ahorita voy a revisarla ahorita y ahorita la ponemos a trabajar. Ok, pues concentrémonos en esto. Perdón, yo me distraigo mucho porque me encanta esto. Si este es un TLE de la Estación Espacial Internacional, bueno, aquí está. Ven. Ya. Ok. Vamos a ver. Creo que quería quitar esto. Disculpas. Creo que sí. Quitar esto. No importa. Ok, vean la cantidad de satélites que hay en este momento en el espacio. Es una cantidad gigante, inmensa. Y ustedes ven este circulito tan interesante que se ve tan bien definido, pues evidentemente ese círculo es la órbita geoestacionaria. Y ustedes con este mapa pueden acercar y darle clic a cualquier cosa, en teoría, y pueden ver qué es cada cosa y cuál es su TLE. Vean, de hecho en este momento hay un pedazo de motor auxiliar que está pasando por encima de Costa Rica y el LightSail 2 que está pasando muy cerca de Costa Rica. El LightSail 2, qué chido. El LightSail 2, veamos. El LightSail 2, justo, ve qué interesante, como si lo hubiera calculado. El LightSail 2 es la misión para probar una vela solar de una cosa que se llama The Planetary Society. Y en este momento, esta cosa está pasando por encima de Costa Rica. Bueno, ya pasó por encima de Costa Rica. Ya no la vimos. Entonces, este es el tipo de cosas que uno puede ver en el espacio y puede efectivamente verificar qué son, ¿verdad? Bueno, esas son las cosas que nos permite hacer Celestrack. Estaba buscando el Tooling Elements, el Current Data de la Space Station. Aquí está la Estación Espacial Internacional. Entonces vean lo siguiente, para no distraernos demasiado, perdón. Hoy estoy muy emocionado con esto. Vean esto. Este es el, ¿cómo se llama? El Tooling Element de la Estación Espacial Internacional. Si ustedes van acá, vean lo siguiente. Vamos a ver. Aquí está. Vean esto. Este es el número asignado para el satélite. Acá. Que dice 25.544. Es este. Esta es la inclinación. 51.6459. Entonces, esta es la inclinación de la Estación Espacial Internacional. Entonces, si quieren, vamos a ir poniendo esto. 51.6459. Vamos a copiarla. Al directo. Copy. Y aquí en el GMAT podemos hacer esto. Aquí. Y aquí en la inclinación copiamos y ponemos exactamente la inclinación de la Estación Espacial Internacional. Ok. Ahora, vean esto. Este es el Ray Ascension of Descending Node, o RAN, que es la longitud del nodo ascendente, que es 217730. Ok. Entonces aquí, RAN, cambiamos esto. Y ahora vean la excentricidad,
Por cierto, la excentricidad en los two-line elements está dada como 0 punto tanto, 0.00 tal cosa, 0.00 tal otro. Entonces aquí se asume que hay o sea, este número que está aquí es 0.00127778. Entonces, este número que está acá es la excentricidad, que es casi cero, de la Estación Espacial Internacional. Entonces usted pone 0 punto y este número. Ahora viene acá el argumento del perigeo. Recuerden que es el ángulo que existe entre el nodo ascendente y el perigeo. ¿Ok? Entonces el argumento del perigeo en este caso es 226. Es alto. No tiene ninguna implicación real. Argumento del perigeo acá. Y ahora falta un número más, pero aquí dice mean anomaly. ¿Qué es esto? Mean motion. ¿Qué es esto? Esto no es, bueno, el mean motion sí es lo que nosotros necesitamos. El mean motion es ¿cómo se llama? Es la posición en la que nosotros nos encontramos. Bueno, pero tenemos un elemento que no tenemos acá. Lo voy a explicar aquí. ¿Qué es el movimiento medio? El movimiento medio, ¿por qué no está presente el semieje mayor? El movimiento medio es un elemento que pone en el TLI, que es básicamente el número completo de órbitas por día que un objeto completa. Es una manera de decir el tamaño una manera indirecta de decir el tamaño de la órbita, y se utiliza porque a la gente de ingeniería espacial le da una mejor idea de qué es lo que está pasando, o por lo menos consideran que es más útil. Entonces, por ejemplo, en este caso, ven que la Estación Espacial Internacional completa aproximadamente 109 órbitas por día. ¿Ok? Ese es el caso, ¿verdad? Ese es el mean motion que está acá. Perdón. Acá vamos a ver la presentación. No, mean motion, perdón. Ese es el mean anomaly, que ese es ya me confundí. El mean motion es La cantidad de órbitas que completa la estación, ya me extrañaba. La estación espacial por día son aproximadamente 15. De hecho, la Estación Espacial Internacional dura aproximadamente, creo que 90 minutos por órbita, algo así. De hecho, lo podemos calcular, porque antes calculamos cuántos segundos tenía un día. Si dividimos las horas si dividimos los minutos entre esto, nos puede dar cuánto dura una órbita. En todo caso, más o menos son 15 punto y algo órbitas de la Estación Espacial Internacional, y con esta fórmula ustedes pueden encontrar el semieje mayor a partir del movimiento medio. En todo caso, yo este cálculo lo hice para este caso. Bueno, de hecho, cuando saqué este TLI de la Estación Espacial Internacional, el TLI decía 15.51. Ahora el TLI es 15.49. No es muy diferente, pero es diferente. Entonces vamos a hacer este cálculo. Este cálculo está acá. Para obtener el semieje mayor de la Estación Espacial Internacional, tendríamos que hacer este cálculo. Entonces voy a hacerlo. Vamos a copiar el TLI. Vamos a copiar el movimiento medio, que es este. Y lo vamos a poner, yo uso Scilab. ¿Ustedes usan MATLAB, por cierto, o algún programa de esa naturaleza? Perdón la pregunta. ¿Lo han utilizado? No. Sí, estoy desconectado. Profe, lo más cercano que yo he usado es R, tal vez. Sí, ok. No hay problema. En todo caso, no es tan complicado. Vean que los cálculos que estoy haciendo en Scilab son bastante sencillos. Entonces, ven que ¿cómo se llama? El argumento del perigeo lo pueden calcular con esta fórmula. Entonces sería mu, que es G por M, que está aquí abajo, ¿ven?
sería 398600.4405. Eso es mu. Entonces, el cálculo sería A es igual, vamos a poner este paréntesis para elevar esto a la 1/3, y esto sería mu dividido entre lo siguiente, 2 por 3.14, algo así, por n dividido entre 86.400, y todo esto elevado al cuadrado. Vamos a cerrar esto para que lo divida bien. Y esta es la anomalía media de la Estación Espacial Internacional. Recuerden que como la Estación Espacial Internacional es una órbita casi circular, entonces quiere decir que esto es más o menos el radio. Si esto es más o menos el radio, la altitud de la Estación Espacial Internacional, solo por curiosidad, sería A menos 6.371, que es 428 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar de la superficie terrestre. Entonces, ahí nosotros podemos obtener la altitud de la Estación Espacial Internacional. En todo caso, bueno, ya tenemos, este es el valor de A, ¿ok? Que podemos meter en GMAT aquí, que es ese mi eje mayor, aquí. Y el TA, que es el, ¿cómo se llama? Que teníamos acá, que es el último elemento, que es la anomalía media de la época. Este es 109. El último, perdón. 109 es el último elemento. Ya. Está un poco rebelde. Ok. Aquí está. Entonces, ustedes ponen esto en GMAT, aquí. Lo aplican y con esto estarían simulando el último TLE de la Estación Espacial Internacional. Entonces, si ustedes simulan algo así, van a simular cómo la Estación Espacial Internacional se está moviendo en este momento, que es aproximadamente, ese es el último TLE. Y este es el movimiento de la Estación Espacial Internacional. Si ustedes ven, este es un movimiento de un día completo aproximadamente. Si ustedes ven acá y lo animan, también ven que la Estación Espacial Internacional va pasando por estos puntos después de ese TLE, porque el TLE fue el punto inicial de la simulación. Después de ese TLE pasa bastante tiempo antes, de hecho, que la Estación Espacial Internacional, después de ese TLE, que es el último que pasa, no va a pasar muy cerca de Costa Rica hasta ese momento. Creo que este fue el último momento en que finalmente pasó por encima de Costa Rica. Entonces, este TLE, esta es la manera en la que se comporta la Estación Espacial Internacional. Si ustedes se dan cuenta, la Estación Espacial Internacional pasa prácticamente por todos los países que tienen interés en trabajar en la Estación Espacial Internacional, excepto las partes muy al norte de Canadá, no pasa encima de Escandinavia o la mayoría del Reino Unido, no pasa por encima de Dinamarca, sí pasa por algunas zonas de Rusia, y ya en Argentina, Chile, pues no pasa. Esta es una animación de cómo un aparato funciona en el espacio. Ok, interesante, ¿eh? Este es el movimiento medio. ¿Ok? Estos son los elementos orbitales de esta simulación que está acá, pero en este caso yo utilicé el último elemento orbital. Entonces, pues eso, ¿verdad? Esa es la manera de simular una órbita. Vamos a tomarnos un descanso. Creo que vale la pena tomarnos un pequeñito descanso. Ya son las 5:09 de la tarde.
y como esta clase es de 3 horas, pues creo que es muy pesado solamente tener un descanso, vamos a tener un par. Volvamos a las 5:20. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor apúntenla y veámosla después del descanso. Y bueno, entonces voy a dejar de grabar en este momento. Acuérdenme, por favor, seguir. Entonces, la idea de ahora es tomar un satélite geoestacionario que estamos utilizando el TLE para ver cómo funciona. Entonces, por favor, la idea sería que utilicen este TLE que está en la presentación y puedan hacer esa simulación, por favor. Yo voy a hacer la simulación por mi parte, pero por favor utilicen este TLE y hagan esa simulación con el software de GMAT. Y si tienen alguna dificultad, vamos a resolver esa dificultad. ¿Ok? Entonces, entren a la cosa. Voy a parar el video mío para que se vea más grande la pantalla. Y entren. ¿Ok? Lo que voy a hacer es pausar la grabación para que no quede este montón de periodos en blanco de que nadie está haciendo alguna pregunta. Y cuando haga una pregunta, entonces pongo la grabación de nuevo y hace la pregunta y vamos a la respuesta. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a simular la órbita de este satélite geoestacionario utilizando estos elementos orbitales. Aquí está la segunda línea de los elementos orbitales. Y bueno, está en la presentación de ustedes. Si ustedes pueden utilizar, recuerden que tienen que utilizar esta fórmula de movimiento medio para que el valor del movimiento medio que ustedes tienen acá puedan obtener el semieje mayor. Si ustedes se dan cuenta, vean qué interesante, voy a aprovechar la oportunidad. El movimiento medio de un satélite geoestacionario es 1 punto tanto, 1.00 tanto. ¿Por qué? Porque el satélite gira a la misma velocidad a la que pasa un día completo, ¿verdad? Gira la Tierra a la misma velocidad del satélite. Entonces es un satélite geosíncrono. Ahorita, de hecho, voy a comentarles cuál es la diferencia entre un satélite geosíncrono y un satélite geoestacionario. Muy bien, entren, por favor. ¿Alguna duda? Ah, bueno, perdón, se me olvidó. Les dije que si tenían alguna duda de la parte pasada, me avisaran. Entonces, por favor, no sé si tienen alguna duda de la parte pasada, de lo que estábamos explicando anteriormente. Yo sé que a veces ese tipo de cosas hay como que sentar y tratar de hacer las cosas para que salgan las dudas, pero si tienen alguna duda en este momento, por favor. Profe, Sí. era con lo de la animación, vieras que no sé cómo es que se hace como para que no vaya tan rápido. Ah, ok. Vea, si usted entra aquí, en la animación, ves este que dice Faster Animation, Slower Animation. Si usted le da clic en la animación y usted le va dando clic aquí, él lo va haciendo cada vez más despacio. Creo que incluso si usted le da aquí Slower Animation antes de animar, él va a ir bastante despacio. Aquí, Ok, en esta. Ajá. gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces si no hay preguntas, entren a esta simulación para ver los resultados. Ok. Yo voy a hacerlo por mi parte, de hecho. Y voy a pausar la grabación en este momento. Ok, muy bien. Muy bien, estoy reanudando la grabación. Lamentablemente expliqué ya el ejercicio, pero para que quede una buena referencia de ejercicio, voy a volver a enseñar. Aquí lo pueden pausar para la gente que esté viendo esto en casa. El rank que teníamos para este caso era 303, ¿verdad? Me parece. 300, aquí voy a copiarlo. Aquí lo tengo. 303, aquí está. 303.9336. Este es el RAM. Esta es la órbita geosíncrona que nosotros estamos simulando. Y si ustedes ven esa órbita geosíncrona,
da una vuelta en un solo día porque está sincronizada con la Tierra. Y además, esa es la vuelta de un solo día. Y además, si ustedes lo ven en el mapa, se dan cuenta que ese satélite va de sur a norte, pero permanece en la misma región geográfica. Eso es un satélite geosíncrono. Para que sea geoestacionario, tiene que tener una inclinación de 0. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto, ya que estamos en esta. Vamos a cambiarle la inclinación. El asunto es este. Si todos los parámetros están diseñados para que esta órbita sea geosíncrona con esta inclinación. Si yo le cambio a una inclinación de 0, yo en teoría debería cambiarle todos los parámetros, pero cambiamos el a 0 para ver qué pasa, nada más. Si se la cambiamos a 0, lo que pasa es que ese satélite prácticamente se mantiene en el mismo punto. Si ustedes lo ven, aquí está simulándose. Vamos a ver. Okay. Aquí está simulándose la órbita del satélite. Voy a ponerlo por acá para que se vea. Aquí está el default spacecraft. Aquí va dando vuelta el satélite. Y desde el punto de vista del mapa, el satélite no se mueve. ¿Ven lo interesante? Entonces, acá, default spacecraft, esta inclinación era de 9.7791 para que se mantenga con esa sincronía. Y si nosotros le cambiamos el RAM, vamos a mover el satélite, vamos a mover de dónde cruza el satélite de sur a norte. Como vean lo bonito que es esto, porque estos elementos orbitales nos permiten a nosotros modificar la órbita de manera bastante natural. Vean que si nosotros hablábamos de las órbitas con X y Y, todos los cálculos que nosotros tendríamos que hacer para cambiar un montón de cosas. Aquí cambiamos una cosa y ya lo vemos reflejado en la órbita. Ven que aquí está cruzando de sur a norte en este punto. Si nosotros movemos ese punto, por ejemplo, a un RAM de 0, bueno, está en 360, movámoslo a 20 grados. Entonces le damos de nuevo y me va a salir que el satélite está aquí, ¿verdad? Está en la orilla. Aquí no se ve muy bien, cambiémoslo a otro. 20 está muy feo. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué tan difícil o no sé si es factible cambiar la órbita una vez esté ya en el espacio, digamos, el satélite? Eso lo vamos a ver en la próxima presentación. Y lo vamos a ver, es una combinación de lo que vamos a ver en la próxima presentación y lo que vamos a ver cuando veamos la parte de propulsión. Cambiar la órbita depende de lo que usted quiera cambiar. Si usted quiere cambiar la altitud, es posible. Si usted quiere cambiar la inclinación, es terrible y absolutamente energéticamente. Imagínense que el transbordador espacial, que es básicamente el tamaño de un bus, cuando estaba en el espacio solo podía cambiar su inclinación por 3 grados. Si el transbordador espacial utilizaba absolutamente todo el combustible que le quedaba cuando estaba en el espacio listo para trabajar, podía cambiar su inclinación solamente 3 grados. Es energéticamente bastante complejo. Cambiar la altitud no es tan complejo. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver en las próximas simulaciones. Creo que hoy nos va a dar tiempo a hacer algunas cositas interesantes. A ver. Pero sí es difícil. Es una buena pregunta, pero sí es complicado. Ok. Sí, qué vacilón. Ustedes me hacen muy buenas preguntas, así como me preguntan la cosa que voy a contestar con la presentación completa de la siguiente clase. Eso me encanta porque quiere decir que la clase realmente responde a las preguntas que salen cuando ese tipo de cosas. Gracias por la pregunta. La respuesta se la voy a contestar en una clase completa. ¿Alguna otra pregunta? Tones. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vean esto. Vean que cambiamos el RAN y entonces el satélite de sur a norte está cambiando en un lugar completamente diferente. ¿Lo ven? Probablemente, creo que cada uno de estos cuadrantes son 30 grados. Quiere decir que si nosotros movemos esto 60 grados más,
o 70 grados más, probablemente esté bastante cerca de Costa Rica y con solo cambiar un parámetro, ya nosotros podemos hacer esto. Está en 50, entonces agregamos, pongámosle 120 grados, de acuerdo a este parámetro. Vean que el parámetro de dónde tienen que estar los 120 grados va a tener que ver con el día del año donde nosotros nos encontremos, porque el día del año donde nosotros nos encontremos va a tener que ver con el equinoccio. Ese es el que va a definir dónde está el equinoccio de verano, ¿verdad? Entonces ahí ven que esta ruta geoestacionaria podría eventualmente ser muy útil para Costa Rica o básicamente para Panamá, porque está encima, siempre va a estar muy en línea vista de un país como Costa Rica, desde Costa Rica hasta Ecuador o cosas por el estilo. Y eso es lo interesante de las órbitas geoestacionarias. Eso es una órbita geoestacionaria. Tenía planeado simular un TLI del satélite Irazú, pero quiero hacer algo más divertido. Resulta que, y perdón por buscarlo en Wikipedia, pero quería hacerlo bastante rápido, y usualmente Wikipedia no es una fuente aceptable para papers científicos, pero para encontrar información rápida, pues no debería ser tanto problema. Resulta que la órbita molínea lo que logra es lo siguiente. Los rusos la diseñaron y hace esto. Cruza por la Unión Soviética en un punto y después cruza exactamente por medio de Estados Unidos. Entonces, con esta órbita, en cada órbita, uno tiene la posibilidad de tomar fotografías de cualquier punto de Estados Unidos y después recibir las fotografías en la Unión Soviética. Ajá, eso es lo loco de la órbita molínea. Y aquí están los parámetros que si nadie los editó, porque ese es el problema de Wikipedia, aquí están los parámetros de la órbita de molínea. Y como les digo, si nadie los editó, en teoría deberíamos estar en la posibilidad de simular una órbita molínea utilizando este software. Entonces, vamos a ver si nadie quiso sacarse una torta. Aquí dice semieje mayor, 26,600. Excentricidad, 0.74. Es altamente excéntrica. Inclinación, 63.4. Vamos a ver. ¿Qué me falta? El RAM. Creo que el RAM va a depender de dónde esté. El argumento del perigeo. ¿Dónde está el periodo? Sí, es que no tiene, aquí está, 170, sí está ahí abajo, ¿verdad? Sí, vamos. Y aquí la posición donde nosotros nos encontramos en el espacio, digamos, pongamos 0. El RAM es el que, vean lo interesante del RAM. El RAM es el que coloca la órbita de un lado para el otro, la que mueve la órbita en el mapa. Entonces, va a depender del día a dónde colocan ustedes la órbita. Entonces, ok, ya le dimos, ok, vamos a ver si esta nos simula la órbita molínea. Ahí está. Ven la órbita. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el RAM va a depender del día. Entonces, creo que para que este RAM funcione correctamente, habría que modificarlo en unos 15 grados. Vamos a ponerlo acá, RAM, vamos a ponerle unos 15 grados. Ahí está. Esta es. Si ustedes se dan cuenta, esta órbita le permitía a la Unión Soviética poder tener un satélite encima de Estados Unidos y en el mismo periodo tener ese satélite encima de la Unión Soviética y aquí tomar fotografías, aquí transmitirla. Tomar fotografía y aquí transmitirla. Lo interesante de las cosas que se pueden hacer con órbitas. Y esta órbita es bien interesante porque es altamente elíptica. Tan elíptica como uno se lo puede imaginar. Vean cómo se ve esa órbita en el espacio. Es súper, súper interesante. Entonces, si ustedes animan esto, el satélite da una vuelta altísima y aquí pasa por la Unión Soviética y aquí pasó por Estados Unidos y así por el estilo. Bien, bien, bien interesantes son estos
estas animaciones de órbitas de esta naturaleza. Estaba tratando de buscar algún satélite con estas características de órbita, pero en este momento no hay ningún satélite que se encuentre en la actualidad utilizando este tipo de órbita. Ya no existe el interés por tener órbitas de esta naturaleza. Dicen, ¿verdad? Uno nunca sabe. Está interesante, ¿ah? Eso está bien, Tuanis. Ok, vamos a ver. Creo que tengo abierta alguna presentación porque no me deja cómo agarrar esta. Ok, aquí está. Esta es la presentación sobre la que estamos trabajando. No sé si tienen alguna pregunta. Ya ustedes pueden agarrar cualquier TLE, interpretar los parámetros, saber a qué se refieren y de hecho simular. Aquí hay otro ejercicio donde se dice, este es el último TLE que tuvo el satélite Irazu. Este fue el último TLE reportado antes de que el satélite se quemara en el espacio. Si nosotros hiciéramos esto muy rápidamente, de hecho voy a retomarlo después, porque la gente me dice cómo sabe uno cuándo el satélite va a dejar de funcionar. Lo que uno hace es que con los TLEs puedes empezar a hacer propagaciones y ver cuánto tiempo dura en caer, ¿verdad? Porque este software, el que estamos usando, GMAT, si ustedes ponen acá, en Default Spacecraft creo que es que está, aquí viene algunas cosas como masa y el coeficiente de drag. El coeficiente de drag es qué tanto las partículas atmosféricas afectan el satélite como tal. Y en la propagación que ustedes tienen aquí, vienen, por ejemplo, cómo configurar algunas perturbaciones que nosotros vimos en la clase pasada. Por ejemplo, aquí hay algunos modelos de la atmósfera que entonces permiten simular que el satélite está siendo afectado por la atmósfera, o aquí, por ejemplo, que está siendo afectado por la radiación solar, que puede ser importante para satélites geoestacionarios. Aquí también dice estos modelos de gravedad. El grado 4, el orden 4, es lo que yo les decía. El satélite, digamos, el planeta se considera una esfera perfecta. Si se utiliza un grado 2, entonces se considera una esfera achatada, y así por el estilo, cada uno de los grados va acercándose más a una Tierra menos idealizada. Y por lo tanto, efectos gravitacionales del hecho de que la Tierra no sea perfecta se ven reflejados en ese caso. ¿Okay? Pero hay muchas cosas que se pueden simular. Lo que no quiero es durar demasiado tiempo, porque sí tengo como que apretar un poquito el acelerador para compensar la primera clase que nosotros no tuvimos, pero igual. Ok. Sería interesante si ustedes logran simular o simular cualquier tipo de órbita. Genial, genial, qué dicha, porque terminamos esta clase. Voy a darles un pequeño descanso. Son las 6:09. Por favor, ok. Sí, pucha, si les doy 5 minutos, nos quedaría media hora más. Pero sí, 5 minutos es muy poquito, pero voy a tratar de apretar un poquito el acelerador al principio del curso para que después no tengamos que hacerlo mucho. Descansemos unos 6 minutos, bueno, 5 o 6 minutos, volvamos a las 6:15 y vamos a empezar con la próxima presentación, donde voy a darles algunos elementos de lo que vamos a hacer en la próxima clase, donde no solo vamos a simular órbitas, sino que vamos a simular cambios de órbitas. Y así le voy a contestar creo que fue el compañero, que preguntó cómo se pueden hacer los cambios de órbita. ¿Ok? Entonces, 5 minutos, descanso, vayan al baño, a tomar café, o a ver qué van a cenar, o lo que fuera. Y nos vemos
6:15. Ok, voy a pausar grabación. Acuérdenme la grabación, por favor. Ok, vamos a trabajar en la última parte de la clase que nos va a tomar un poquito menos de tiempo. Yo trabajo la clase como agarramos bastante energía, entonces trabajamos más de 1 hora, después trabajamos un poquito menos y después un poquito menos. Creo que funciona bastante bien. En esta clase vamos a trabajar ya elementos un poquito más complejos de la parte dinámica orbital. Lo que hicimos en la clase de hoy, digamos clase anterior, fue simular las órbitas basados en los elementos orbitales, pero ahora vamos a meterle un poquito más de dinámica. La idea de hoy no sería simular lo que vamos a hacer, pero ya ustedes tienen los elementos para hacerlo. Entonces creo que la próxima clase vamos a arrancar un poquito en caliente con la parte de la simulación de las órbitas y la simulación de cuáles son las velocidades con las que los satélites se mantienen en órbita. Y eso nos va a servir también para empezar a justificar por qué los cohetes, para qué, cómo se usan, qué es lo que hacen realmente. O sea, qué es lo que hacen desde el punto de vista de un sistema, desde el punto de vista de un sistema en el sentido de cuál es su función real, pura y dura. Ese es el punto. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido 2 modelos para describir la dinámica orbital. Como nosotros estamos hablando de un modelo en 3 dimensiones desde el punto de vista dinámico, tiene 6 estados. Hemos descrito los elementos orbitales que ya conocemos: inclinación, el RAN, el argumento del perigeo, semieje mayor, excentricidad y la anomalía media de la época. Y también vimos que el satélite puede ser colocado con coordenadas cartesianas. Es importante esto, yo quiero volver a repetirlo. Y si hay algo que no queda claro, es importante que lo recordemos. Recordemos que todos estos elementos están basados en un marco de referencia que está centrado en el centro de la Tierra, pero es completamente inercial. La Tierra gira y este marco no gira. Y que el marco está definido por la posición del equinoccio de verano, que es el momento en que el plano ecuatorial de la Tierra y el plano ecuatorial y el plano de la órbita de la Tierra con el Sol están exactamente alineados. O sea, el momento en que la Tierra, en que el norte y el sur tienen una inclinación de 0 con respecto al Sol, ¿verdad? Que es cuando cambiamos a verano o invierno. Okay. El norte es el polo norte en esa posición. Y el eje Y es el que completa la regla de la mano derecha en ese caso. Entonces las posiciones X, Y, Z están dadas con respecto a este eje, y los elementos orbitales también están dados con respecto a este eje, porque de hecho el RAN está definido con respecto al equinoccio de verano. Entonces, de vuelta. En la órbita terrestre, la fuerza que se ejerce por parte de la Tierra, si nosotros simplificáramos que toda la masa de toda la Tierra no está atacando al satélite en un montón de posiciones, sino que se encuentra en el puro centro de la Tierra y el satélite se encuentra acá, digamos que esto es todo lo que abarca la Tierra, pero en realidad todo lo demás no tiene masa y solo tiene masa el centro de la Tierra. Entonces la fuerza que ejerce la Tierra está dada por la ley de Newton. De hecho, si nosotros asumiéramos que la Tierra es una esfera perfecta, absolutamente perfecta, esta integración sería el equivalente de tener la masa en el centro. O sea, la integración de todas estas fuerzas nos daría exactamente este valor. Entonces, es una aproximación buena, no es perfecta, pero es suficientemente buena.
Y hay un elemento bien interesante. Recuerdan que cuando nosotros estábamos hablando de que, digamos, esta es la Tierra, de que si nosotros lanzamos un objeto, el objeto cae. Si nosotros lanzamos ese objeto más duro, el objeto cae más duro. Pero si nosotros, por ejemplo, lanzamos un objeto y le damos otra velocidad, el objeto empieza a caer. Vamos a hacerlo más acá. Empieza a caer a la misma velocidad a la que la Tierra se curva. Entonces el objeto va cayendo, porque aquí está cayendo, pero la Tierra se está curvando. Esto es lo que nosotros denominaríamos velocidad orbital. Y el valor de la velocidad orbital está dado por esta ecuación que está acá, que vamos a dar sin derivación. Donde mu es este mu de acá, que es el valor de G por M. G por M es mu. La velocidad orbital está en metros o en kilómetros está en kilómetros por segundo, aquí en este caso. R es la distancia al centro de la Tierra y A es el semieje mayor de la órbita en lo que nosotros estemos trabajando. Entonces, la velocidad va a depender de la posición en la que yo me encuentre en la órbita. El semieje mayor de una órbita siempre es constante. Entonces, imagínense, por ejemplo, que esta es la Tierra. ¿Verdad? Entonces, si esta es la Tierra y esta es la órbita, el semieje de la órbita siempre es el mismo. Pero la velocidad va a depender de la posición. Aquí este R, aquí el satélite está más cerca de la Tierra, entonces va a tener una velocidad para permanecer en esta órbita, y en este R que está acá, el satélite va a tener otra velocidad que es completamente diferente. Cuando R, que es la posición, la distancia respecto a la Tierra, es exactamente igual que el semieje mayor. Cuando la órbita es circular, ¿verdad? Entonces, si la órbita es circular, quiere decir que A es igual a R, y por lo tanto, la velocidad orbital va a ser igual a raíz de 2 entre R menos 1 entre A, que es R, y esto nos daría, perdón, aquí sería mu, ¿verdad? Mu por todo esto. Ya que la velocidad orbital es igual a mu sobre R. Entonces, si ustedes tienen una órbita circular, la velocidad para mantenerse en esa órbita es exactamente mu sobre R, raíz de mu sobre R. Bastante sencillo parece, ¿ah? Vamos a probarlo. Imaginemos, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, pizarra. Ok, entonces, vamos a imaginarnos que el R es el R de la Estación Espacial Internacional que podemos buscar en el primer experimento que nosotros hicimos. Creo que lo tengo por aquí. El semieje mayor de la Estación Espacial Internacional. Creo que fue el primero que obtuvimos. Ajá, aquí está. Creo que este es el semieje, sí, bueno, porque la altitud era 428. Este es el semieje mayor de la Estación Espacial Internacional. 6.799.225 de acuerdo al último TLI, el último elemento de 2 líneas. Entonces, si nosotros agarramos vamos a decir que esto es AE de la ISS. Es igual a S. Ok. Sabemos que en una órbita circular, el A del ISS es exactamente el mismo radio, ¿verdad? Ok. Entonces, la velocidad perpendicular, ok, no he explicado esto. La velocidad es la velocidad perpendicular al radio, ¿verdad? O sea, si el radio es esto, la velocidad tiene que ser una velocidad que va de esta manera, ¿verdad? Ok. Con un ángulo de 90, o sea, que es perpendicular a la órbita con la que nosotros estamos trabajando. Ok. Entonces, el radio, ok, dijimos que era 6.799.25.
Entonces, la velocidad de la Estación Espacial Internacional, o sea, el valor absoluto de esa velocidad va a ser la raíz de mu sobre este R de la ISS. ¿Por qué? Porque en este caso R es igual que A, ¿verdad? Estoy reiterando esto. Ahorita hacemos unos ejemplos diferentes. Okay. Entonces, simulemos, vamos a ver si es cierto. Mu ya lo habíamos puesto ahí. Entonces, la velocidad de la ISS va a ser igual a la raíz cuadrada, square root, de mu sobre R ISS, perdón, ISS. Esto es. Y esta es la velocidad en kilómetros por segundo. La velocidad actual para que la Estación Espacial Internacional se mantenga en órbita es de 7.65666568 kilómetros por segundo. Vamos a simular esto en el software. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a hacer, digamos, la Tierra. Y entonces vamos a decir que este es el eje X y este es el eje Y. La estamos viendo desde arriba. Este es X y esto es Y. Entonces vamos, si nosotros... voy a hacerlo más grande, perdón. Bueno, lo hago más grande aquí. No, voy a hacerlo más grande. Vamos a hacer para que sea bien referenciado. Este es el... Me quedó hermoso. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Ok? Entonces vamos a decir que este es el radio de la Tierra, que está sobre el eje X, y que esta es la velocidad que está sobre el eje Y. Entonces, sabemos que el radio, que la posición completa de la Estación Espacial Internacional va a ser A ISS, porque estamos haciéndolo todo en X, 0, 0. Estamos simulándola como si estuviera ecuatorial, nada más, con esa misma altitud. ¿Ok? Y la velocidad va a ser un vector que va a ser 0, la velocidad de ISS y 0. Eso está completamente claro, gente. ¿Por qué estoy colocando los ejes en el eje X y en el eje Y de esta manera? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Silencio sepulcral. Eso es lo difícil de ¿cómo se llama? De las llamadas de Zoom y ese tipo de cosas. De verdad, está completamente claro. Digamos, por qué es que esto está aquí y esto está acá. O ya los enredé mucho. Sí, profe, creo que sí. Ok. Vean que yo nunca me he aprovechado de esto, pero aquí no tengo sus caras, pero tengo sus nombres, entonces puedo llamarlos de nombre. Ok, no, pero no, tranquilidad. Ok, lo importante es que quede entendido. Entonces vean esto. Nosotros tenemos que este A de ISS es el que vamos a colocar en el eje X. Entonces, agarramos acá en GMAT y en lugar de ponerlo como kepleriano, el estado lo ponemos como cartesiano y ahora sí. Entonces, el eje X va a ser la posición de la Estación Espacial Internacional, que es este, que es el semieje mayor, 6799.225, perdón. Este X y Y y Z 0. Y ahora la velocidad sería 0 y los kilómetros por hora por segundo, que serían estos, 7.65. Esto nos daría a nosotros una órbita de 428 kilómetros sobre la superficie terrestre completamente circular. Entonces, si nosotros le aplicamos esto, aplicamos y corremos, esa órbita debería ser circular y mantenerse sobre el ecuador. Y eso es efectivamente lo que está pasando. Ven que nosotros en este momento calculamos la velocidad de la órbita y la órbita efectivamente es una órbita circular que se mantiene alrededor del ecuador. Profe, perdón, Sí. es que no recuerdo exactamente de dónde fue que salió esa altitud.
La Mm. pusimos anteriormente, ¿verdad? Sí, agarramos la misma altitud de la Estación Espacial Internacional para averiguar a cuál velocidad debe estar un satélite para mantenerse en órbita cuando está a esa altitud. O sea, para usted mantenerse en órbita a 428 kilómetros, que es la altitud de la Estación Espacial Internacional, la magnitud de su velocidad tiene que ser 7.65 kilómetros por segundo. Muy interesante, ¿no? Es bastante. Esa es la velocidad que le tiene que dar un cohete a un aparato que va a alcanzar la Estación Espacial Internacional. Esa es la velocidad. Y en la próxima clase, cuando veamos lo de cohetes, vamos a ver en principio cómo es que eso se logra. Entonces, bueno, ya hicimos ese primer cálculo. Ese cálculo estuvo sencillo porque hicimos un uso, nos acomodamos directamente a las coordenadas. Un poquito diferente. Vamos a calcular la velocidad que tienen que tener estos sistemas, pero con alguna inclinación. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vemos la Tierra, digamos que esta es la Tierra, bueno, la Tierra no me quedó redonda. Ok, ahora sí. Si esta es la Tierra y este es el ecuador de la Tierra, ¿verdad? La órbita que acabamos de dibujar pasa por encima del ecuador, pero la órbita que vamos a hacer ahora va a ser una órbita con una cierta inclinación. Esa inclinación, vamos a hacerle la misma inclinación de la Estación Espacial Internacional. La inclinación de la Estación Espacial Internacional era de 51 punto algo. Por aquí está. Aquí está. 51.6443. Entonces, aquí está. La inclinación, vamos a hacer 51.6443. Ok, entonces, vean que la velocidad que yo calculé para hacer estos cálculos, la calculé solo en el eje Y, pero ahora la velocidad va a tener dos componentes. Si esta fuera la velocidad, digamos, si este fuera el elemento de velocidad, este elemento de velocidad va a tener un elemento en el eje X, esto va a ser Vx, y va a tener otro elemento en Vz, para que tenga el elemento de la velocidad completo, ¿verdad? Y evidentemente, vean que este ángulo de la inclinación, Vx, Vz, física 1, entonces nos daría que Vx sería el valor de la velocidad, ¿verdad? La velocidad de la ISS por el coseno de la inclinación. Y la velocidad en z sería la velocidad de la ISS por el seno de la inclinación. ¿Me explico? ¿Verdad? Debería darnos eso correctamente. ¿Sí? Sí, pero. Ok. Entonces, vamos a hacer esos cálculos. En estos programas como Scilab hay que tener mucho cuidado porque Scilab funciona con radianes. Entonces, vamos a ver, sí. Entonces tenemos que poner la inclinación en radianes o no en, ¿cómo se llama? En grados, pero digamos, si algo está en grados, si se multiplica por pi grado, ¿cómo es? 180 grados son pi radianes. Entonces, para poner algo en radianes, tenemos que multiplicarlo por pi y dividirlo entre 180. ¿Verdad? Sí tiene sentido. Ok. Entonces, por ejemplo, ya nosotros tenemos la inclinación. La inclinación dijimos que era 51.6443. Ok. Entonces, la velocidad de la ISS en X igual a la velocidad de la ISS multiplicado por el coseno de esa inclinación, que es I. Pero como ese I está en grados, voy a multiplicarlo por pi, que es 3.14 aproximadamente, y dividirlo entre 180 para que me dé el resultado correcto. Ese es la velocidad en kilómetros por segundo. Y el valor en Z sería el seno de esto. Ok.
Entonces aquí tengo los valores en X y en Z que tengo que darle a la velocidad para que tengan esa inclinación. Entonces, vamos a utilizarlos. Este es el valor en X. Lo utilizamos aquí en el programa. Ok. Aquí la velocidad en X es esta, 4 punto tanto. Y ahora, no, este es en Y, qué pena, no es en X. Este eje que estoy plantando no es en X, es en Y, ¿verdad? Perdón. Esto sería V de Y y V de Z. Esto es V de Y. Vamos a borrarlo aquí. V de Y. Porque X es el que va para afuera, ¿verdad? Okay. Entonces esto es Y y Z. Ok, entonces esto es 0. Esto es V de Y. Y V de Z sería el otro cálculo. Este de acá. Acá. Entonces ya debería aplicarse. Y ahora esto nos debería dar una órbita exactamente igual, solo que inclinada. Y ahí está. Esta es una órbita con altitud y con inclinación de la Estación Espacial Internacional. Y si ustedes la ven en esto, se parece mucho a lo que nosotros ya hemos hecho, ¿verdad? De cómo la Estación Espacial Internacional se mueve en el espacio, ¿verdad? Ahí está la simulación de la Estación Espacial Internacional dando vueltas alrededor de la Tierra con esas características. Ahí va, ¿verdad? Esta es una órbita con la misma inclinación y con la misma altitud de la Estación Espacial Internacional y las velocidades que le imprimimos son las velocidades que efectivamente permiten que este satélite permanezca en órbita. Bien interesante. Ok. Preguntas hasta acá. Ok, listo. Preguntas. Estábamos aquí. Ok. Entonces, vean esto. Recordar que el semieje mayor está dado por el valor medio entre el apogeo y el perigeo. Vean que el semieje mayor es un valor importante de esta órbita. Lo que vamos a hacer, ya aquí hicimos este ejercicio donde variamos la velocidad para modificar de 0 a 45 grados. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a cambiar el RAN. El RAN, para cambiarlo de 0 a 90, lo que nosotros tendríamos que hacer es mover este eje para que funcione en otro lado. Pero lo que quiero explicarles que vamos a hacer en la próxima clase directamente es lo que se conoce como una transferencia de Hofmann. Para calcular la transferencia de Hofmann, lo que nosotros necesitamos únicamente es esta ecuación. Entonces, vean lo interesante. Y con esto cierro. Esto es un spoiler de la próxima. Es como cuando veamos Game of Thrones de la próxima clase. Pero no la última temporada, porque la última temporada apesta. Pero bueno. Vamos a ver. Ok. Cuando nosotros tenemos una órbita circular, imaginémonos que esta es la Tierra, y tenemos una órbita circular de 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, ¿verdad? Vamos a ver aquí, 400 kilómetros. ¿Cómo hacemos nosotros para pasar a una órbita, digamos, de 700 kilómetros? Nosotros ya calculamos cuál era la velocidad que tenía que tener la nave espacial para mantenerse en esta órbita. Y calculamos cuál era la velocidad, que es la misma velocidad dependiendo de la inclinación, ¿verdad? O sea, la velocidad es la misma, la inclinación lo único que indica es cuál es la velocidad en el eje X, en el eje Y, cosas por el estilo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para cambiar la órbita? En principio, lo que se hace es lo siguiente, se denomina una transferencia de Hofmann. La idea sería cambiar de una órbita circular como esta a una órbita excéntrica, donde el perigeo de la órbita sea este radio de 400
y el apogeo sea este radio, este radio de 700. A nosotros se nos dice entonces que con esta fórmula que tenemos acá, la velocidad orbital de esta órbita, de la órbita circular, ¿verdad? Vamos a llamarlo velocidad 1, vamos a poner aquí velocidad 1, es igual a la más 400, ¿verdad? Ok, ese es el primero. La velocidad, por ejemplo, en este punto, para cambiar de esta órbita blanca a la órbita verde, es la siguiente, velocidad 2, vamos a llamarle. Esta velocidad va a ser raíz de mu dividido entre 2 entre la posición actual de ese satélite, que sigue siendo 400, que sería RT más 400, más, o menos, perdón. Vamos a volver aquí, que esto me está estorbando. Ok, vean esto. Aquí es aquí, exacto. Entonces, menos 1 dividido entre el semieje mayor de esa órbita, pero de la órbita verde. ¿Cuál sería el semieje mayor de esa órbita verde? El semieje mayor es el perigeo más el apogeo dividido entre 2. ¿Qué sería el perigeo más el apogeo dividido entre 2? Sería R de la Tierra más 400, que es el perigeo, más R de la Tierra más 700, que es el apogeo, dividido entre 2. Eso quiere decir que esto sería 2 veces el R de la Tierra más 700 más 400 dividido entre 2. Esto vamos a llamarlo A2. Entonces quiere decir que aquí dividimos entre A2 y me daría la velocidad que yo tengo que adquirir en este punto para cambiarme de esta órbita blanca, perdón, a esta órbita verde. Entonces ya nosotros calculamos la velocidad 1, que era la velocidad para permanecer en esta órbita verde, en esta órbita blanca. La velocidad 2, que voy a pintarla aquí de verde, es la velocidad que deberíamos tener en este punto para cambiar a esta órbita verde. Entonces la diferencia entre la velocidad 2 y la velocidad 1 es lo que nosotros denominamos delta V, es el cambio de... El propulsor que nosotros utilicemos nos tiene que generar este cambio de velocidad. Y este cambio de velocidad es generado a partir de propulsión. Y la propulsión se puede realizar con cohetes, se puede realizar con cosas de esa naturaleza. ¿Okay? En la próxima clase vamos a utilizar GMAT para demostrar, para hacer cálculos de cuál es la diferencia de velocidades y cómo nosotros podemos pasar, por ejemplo, de una órbita de esta naturaleza a otra órbita más grande, porque lo segundo que nosotros hacemos es que cuando estamos en este punto de 700, volvemos a hacer otro cambio de velocidad para ya montarnos sobre la órbita grande. Esa es la idea de los cambios de velocidad en los casos de las órbitas. Eso es lo que nosotros hacemos. Esa es la manera en la que los satélites se mueven en el espacio. Y de hecho, la función de un cohete, básicamente, es colocar a un satélite en cierta órbita. Muchas veces los cohetes colocan los satélites en unas órbitas intermedias y los mismos satélites después van a su órbita final por sus propios medios. Y con esto quiero terminar la clase de hoy, haciendo esta introducción de lo que vamos a hacer en esta próxima clase. Entonces, esta presentación ya ustedes la tienen. En esta próxima clase vamos a hacer cambios de inclinación, elevaciones de órbitas, cambios a órbitas circulares. Y de hecho vamos a tomar ejemplos realistas. Yo estos ejemplos los tomé. La cápsula Dragon cuando va a la estación internacional o la cápsula Dragon lanzando un satélite a una órbita geoestacionaria. Esto finalmente, las transferencias de Hoffman cualquier lanzamiento de un cohete puede ser considerado una transferencia de Hoffman a la larga.
Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la clase de lanzadores. Entonces, mi idea es que el próximo martes podamos ver todo lo que tiene que ver con transferencia de órbitas, este tipo de cosas, que son ejercicios bien bonitos, bien interesantes. Y después de esto, ver la clase de lanzadores, que creo que es, si no la clase que usualmente la gente más disfruta en este curso, una de las clases que la gente más disfruta. Porque a todo el mundo le gustan los cohetes y vamos a discutir acerca de eso bastante. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta final. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Siempre se tiene que seguir eso de pasar a una órbita, una elipse y después pasar a la otra circular, o no se puede hacer el cambio de velocidad para, bueno, para la velocidad requerida para la órbita circular más grande. O sea, la transferencia de Hoffman no es el único método de transferencia, ¿cómo se llama? Que existe. Pero lo que sí es cierto es que tenés que pasar a una órbita intermedia, porque no puedes brincar de 300 a 500 sin pasar por algún lado. Digamos, si pasas de una 300 circular a una 500 circular, tenés que pasar por 400 en algún punto. Y para pasar por 400 tenés que pasar por una órbita que no es la de 500 circular, ¿sí me explico? Ok, sí. Sí, entonces siempre tenés que pasar por alguna órbita. De hecho, las transferencias de Hoffman no son las únicas y un compañero que explica la parte de propulsor lo explica bastante bien. Entre mayor, y esto lo vamos a ver, entre mayor sea la altitud a la que ustedes se encuentren, menor es la velocidad a la que el satélite tiene que volar para mantenerse en órbita. Esto es bien interesante, porque entre mayor sea la altitud de un satélite, es más fácil cambiar la inclinación. Entonces, muchas veces, para cambiar la inclinación o hacer algún cambio, se va a una órbita súper alta y después uno se devuelve. Y lo vamos a ver, van a ver qué interesante. Muy bien, gente. ¿Otra pregunta? El hecho de que sea, digamos, de que tenga que ir a menor velocidad porque el satélite está más alto o a mayor distancia de la Tierra, también no está relacionado, supongo yo, no sé, porque entre más alto está usted o más largo está usted de la Tierra, pues menor es la fuerza gravitacional, entonces tiene que ir menos rápido para contrarrestarla. Pues sí se relaciona indirectamente, pero no es directo el asunto. El hecho es que la curvatura, desde el punto de vista del radio, la curvatura de la Tierra es mucho menor y entonces no tiene uno que ir como tan rápido. Es más complejo que eso. No es solamente por la fuerza de gravedad, porque realmente la fuerza de gravedad no es muy diferente. La distancia no es muy diferente. Yo debería calcular eso, pero la distancia no es muy diferente. La fuerza de la gravedad, por ejemplo, la gente en la Estación Espacial Internacional y la fuerza que nosotros estamos recibiendo es prácticamente la misma. Pero es una buena pregunta, pero la respuesta es, tiene relación, pero no es tan directa como eso. Ajá, ok. Ok. Gracias por la pregunta, de verdad. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, yo sé que tal vez lo de la próxima clase se ve complejillo. Créame, es bien interesante, es bien bonito. Tal vez desde el punto de vista de este curso es lo más fuerte matemáticamente hablando que tenemos que hacer. Entonces, cualquier cosa, pueden revisar el software y hacer algunos experimentillos. Como esto va a quedar grabado, pueden revisar cómo hacer lo que hicimos. Y entonces nos veríamos, si todo sale bien, el próximo lunes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todas y todos. No sé si hay alguna pregunta final antes de dejar de grabar. Gracias, profe. Pura vida, pura vida. Entonces, si no hay preguntas finales, quedamos por acá. Que disfruten la cena, si cenan. Si no cenan, pues bien. Y voy a dejar de grabar acá. Stop recording. Y